Vale, mirad, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Os he dicho que os explicaba lo de multiplicar y dividir por la unidad seguida de ceros de números naturales y números decimales. ¿Por qué? Porque os voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que tú tienes 6 kilómetros, ¿vale? Y lo tienes que pasar a metros, ¿vale? Si os acordáis de la famosa escalera, ¿vale? Y la repasáis, que la tenéis en la libreta, os daréis cuenta que teníais esto, ¿vale? Esta es la unidad fundamental, estas unidades son mayores que el metro y estas unidades son menores que el metro, ¿vale? Entonces, acordaros que iban de 10 en 10, ¿vale? Si yo bajaba, multiplicaba, y yo si subía, dividía. Acordaros que estas unidades eran las de longitud, ¿vale? El kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetros y milímetros, perdón, que no lo he puesto, ¿vale? Después tendríamos las unidades, ¿vale? De peso o de masa, que eran las mismas, pero con el kilogramo, ¿vale? Esas serían las de masa. Después tendríamos las de capacidad, que serían con el kilolitro, igual esta tabla, pero con el kilolitro para las unidades de capacidad, ¿vale? Y después tendríamos, ¿vale? Dependiendo de si me piden calcular la superficie, tendría kilómetros cuadrados y si me piden el volumen, kilómetros cúbicos. Es decir, que esta escalera es la misma para cualquier de las unidades que te pongo abajo, ¿vale? Es decir, estas serían unidades de longitud, estas serían unidades de peso o masa, el kilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro y mililitro serían de capacidad, el kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado y el metro cuadrado se utilizan como unidades de área o superficie y el kilómetro cúbico se utilizan para los volúmenes, ¿vale? Entonces, os voy a explicar lo que se hace para pasar 6 kilómetros a metros. Mirad, si yo tengo aquí el kilómetro y tengo que pasarlo a metros, ¿vale? Yo lo que hago es bajo 3 lugares. Entonces tendría que hacer el 6 y lo tendría que multiplicar por quién. Lo tendría que multiplicar por quién. Por 1000, porque bajo 3 lugares. Entonces acordaos que para bajar es multiplicar. Entonces esto daría 6000. ¿Vale? Imaginaros que tengo, por ejemplo, 3 metros. Y me dicen que lo tengo que pasar a centímetros. ¿Vale? Pues mira, yo tengo el metro y tengo que pasarlo a centímetros. Entonces son 2 lugares. Entonces, como son 2 lugares, el 3 lo multiplicaría por el 100, ¿vale? Que me darían 300. Esto se utiliza mucho para aquellos problemas. Algunos de ellos los hemos hecho en los exámenes de competencias claves cuando tú tienes que calcular, por ejemplo, el perímetro, el área o el volumen de una figura y da la casualidad que no tienes la misma unidad. Entonces muchas veces os he dicho, mirar, tenéis que mirar que tengan la misma unidad. Si tienen la misma unidad no hay problema, no problem. Pero si no tienen la misma unidad, lo que tenéis que hacer es pasarla a una unidad igual a todas, ¿vale? Entonces tendríais que hacer esto, ¿vale? Por eso ahora, anteriormente os he explicado el multiplicar y el dividir por la unidad seguida de ceros. Vale, estamos multiplicando. Imaginaros que ahora, en vez de tener esto, tuviéramos un número decimal, ¿vale? Es decir, imaginaros que tengo 3,5 kilómetros y tengo que pasarlo, por ejemplo, a metros, ¿vale? Entonces, lo mismo, tengo del kilómetro al metro. Tengo que bajar 3 escalones, entonces tengo que multiplicar por 1000. Entonces, lo que haría sería 3,5, lo multiplicaría por 1000 para pasarlo a metros. Escribo el número y aquí tenemos la coma. ¿Cuántos lugares tengo que correr la coma? 3 lugares, mirad, 1, 2 y 3. Mirad, os he dicho que cuando el número, al correr la coma, no hay lugares, lo que tienes que hacer es añadir ceros. Entonces, desde la coma, ¿vale? Yo he corrido la coma 3 lugares que corresponden a los 3 ceros, ¿vale? Entonces, la coma que estaba aquí iría aquí. Pero acordaros que aquí no sirve para nada si después no hay ningún número. Entonces, si yo tengo 3,5 kilómetros, si yo he corrido 3,5 kilómetros, ¿vale? Yo lo que he corrido ha sido 3500 metros, ¿vale? Bueno, pues ahora imaginaros que en vez de multiplicar, ¿vale? Yo tengo que dividir, ¿vale? Imaginaros que yo tengo, por ejemplo,
yo tengo, por ejemplo, 600 metros, ¿vale? Y me dicen que lo pase a decámetros, ¿vale? Pues entonces me posiciono. Yo estoy aquí y tengo que subir aquí. Como subo un escalón, tengo que dividir por ¿cuánto? Tengo que dividir por 10, ¿vale? Entonces escribo el número. ¿Y aquí qué hay? Una coma imaginaria. ¿Cuántos lugares tengo que correr la coma hacia la izquierda? Porque es una división, ¿vale? Un lugar, ¿vale? Entonces el número sería 60. Es decir, 600 metros son 60 decámetros. Por ejemplo, si yo tengo 7 metros y me dicen cuántos kilómetros son, pues entonces cogeré y pondré 7, lo dividiré entre ¿cuánto? De metros a kilómetros. 1, 2 y 3. Lo dividiré entre ¿quién? Entre 1000. ¿Vale? Entonces pongo el 7 y aquí hay una coma imaginaria. ¿Cuántos lugares tengo que correr la coma? 1, 2 y 3. La coma que estaba aquí la he trasladado aquí. Y aquí sí que hay que poner una coma, ¿vale? Si no, es un decir, se cae la coma, ¿eh? Parece que este cero lo que hace es que la sujeta, ¿vale? Entonces, estos 3 lugares corresponden a estos 3 ceros, ¿vale? Eso sería 7 metros, serían 0,007 kilómetros, ¿vale? Y lo mismo lo haríamos con las unidades de capacidad, con las unidades de peso-masa, ¿vale? Lo único que pasa es que para pasar de kilómetros cuadrados, hectómetros cuadrados, aquí ya no van de 10 en 10, van de 100 en 100. Y kilómetros cúbicos, ¿vale? Ahí no va ni de 10 ni de 100, van de 1000 en 1000, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Imaginaros, ¿vale? Que me dicen 6 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados son? ¿Vale? Pues acordaros, ¿vale? La tabla siempre es la misma. Lo único que varía es la unidad fundamental. La misma. La misma. ¿Vale? Lo único que pasa es que me han dicho que son áreas o superficies. ¿Vale? Y entonces aquí van de 100 en 100. Es decir, que cada escalón que baje, cada escalón que suba, ¿vale? Valdrá por 100. Vale. Entonces, como me dice 6 kilómetros cuadrados, mirad, estoy aquí, 1, 2 y 3, ¿vale? 3 escalones. Entonces 6 lo tendré que multiplicar por 2 ceros, más 2 ceros más 2 ceros más. Es decir, cada escalón vale por 2 ceros. Entonces, 6 kilómetros cuadrados serían, pongo el 6 y añado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Darían 6 millones de metros cuadrados. ¿Vale? 6 kilómetros cuadrados serían 6 millones de metros cuadrados. Y lo mismo si tuviéramos que dividir, ¿vale? Acordaros, por eso os he explicado cómo se multiplica y cómo se divide por la unidad seguida de ceros. En las pruebas de graduado, muchas veces sí que te ponen los problemas con un poco de, bueno, de picardía, ¿vale? Imaginaros. Tú imagínate, os pongo un ejemplo, ¿vale? Que suelen salir mucho en los exámenes de las pruebas de graduado. Tú imagínate que yo tengo esto. Tengo un rectángulo, ¿vale? Y este rectángulo me dice que esto mide 6 kilómetros, ¿vale? Y esto mide 2 metros, ¿vale? Y me dicen que calcule el perímetro. Acordaros que el perímetro es la suma de todos los lados, ¿vale? Entonces yo en teoría tendría que sumar este, más este, más este y más este. Pero ¡ojo! Cuidado, no puedo sumarlo. ¿Por qué no puedo sumarlo? Porque no tienen la misma unidad. Tengo kilómetros y tengo metros, ¿vale? Entonces, como no tienen la misma unidad, tengo que pasarlo a la misma unidad. Entonces, mirad, o los kilómetros los paso a metros, o los metros los paso a kilómetros. Pero yo os aconsejo que como lo más fácil es multiplicar y no dividir, que es lo más complicado, vamos a coger y los 6 kilómetros los vamos a pasar a metros. ¿Por qué? Porque según la escalera famosa, ¿vale? Yo tengo esto. ¿Vale? Entonces yo estoy aquí y tengo que pasarlo aquí. Entonces es más fácil multiplicar que no dividir. Entonces, mirad lo que tendría que hacer. Está claro que estos 6 kilómetros, esto también son 6 kilómetros y esto también son 2 metros, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer, ¿vale? Este problema es un poco inventado, ¿vale? Así un poco exagerado.
pero lo he hecho para que os deis cuenta. Mirad, entonces los 6 kilómetros lo que haría sería pasarlo a metros. Entonces lo multiplico por 1000, porque 3 lugares y darían 6000. Es decir, que aquí yo tendría 6000 metros, aquí también tendría 6000 metros, y aquí esto se quedaría como está. Entonces, para calcular el perímetro, sumaría 6000 más 6000 más 2 más 2, ¿vale? Y me daría 12.004. ¿Qué? Metros. Es decir, que el perímetro de toda de ese jardín, de esa tela, ¿vale? Sería 12.004, ¿vale? Bueno, pues esto se utiliza para ello, ¿eh? Por ejemplo, en los ejercicios en uno de los ejercicios de las competencias claves, ¿vale? Acordaros que teníais que calcular la capacidad, ¿vale? Teníais que calcular el volumen, ¿vale? Y normalmente siempre te daban la misma unidad. A lo mejor aquí te daban 4, aquí te daban 2 y aquí te daban 1 y te daban metros. Pues no hay problema. Acordaros que para calcular el volumen, pues multiplicabas 4 por 2 y por 1, ¿no? Por 2 y por 1 y darían 8 metros cúbicos, ¿vale? Pero imaginaros que este y este son metros y estos son decímetros, ¿vale? Entonces no podría multiplicar. Imaginaros que en vez de tener esto, ¿vale? Tengo aquí 4 metros, 2 metros y aquí tengo un decímetro. Ya no podría multiplicar 4 por 2 y por 1. ¿Por qué? Porque no tienen la misma unidad. Entonces, esto o estos dos, lo que haría sería o estos 2 metros los paso a decímetros o los decímetros los paso a metro. Entonces yo, como os aconsejo que lo más fácil es multiplicar, pues yo cogería y estos 4 metros los pasaría a decímetros, que serían, perdón, 40. Estos dos serían 20 decímetros. ¿Por qué? Acordaros, yo tengo aquí el metro, abajo tengo el decímetro. Es decir, un escalón, ¿vale? Entonces multiplico por 10. Entonces ahora multiplicaría 40 por 20 y por 1. ¿Por qué el 1 no lo paso? Pues porque lo he pasado todo a decímetros, a la misma unidad, ¿vale? Entonces serían 40 por 20, serían 800, por 1 serían 800, ¿qué? Decímetros cúbicos. Acordaros que el volumen se mide en cúbicos, ¿vale? El perímetro se mide en metros lineales, metros, decímetros y centímetros, y las áreas se miden en metros cuadrados.